La grave crisis de la Argentina con respecto a la económica política y lo social que estalla en 2001 produjo que Fernando de la Rúa renuncie. La Asamblea Legislativa proclama con la renuncia de Fernando de la Rúa a Eduardo Alberto Duhalde como presidente, con el fin de que intente restaurar la estabilidad política y recuperar al país. La presidencia provisional de Eduardo Duhalde, 2002 a 2003, asumió la tarea de reconstruir la estabilidad del país, implementando medidas. Para enfrentar la crisis de 2001, Duhalde toma una serie de medidas, entre ellas se pueden visualizar la devaluación del peso argentino frente al dólar abandonando la convertibilidad. Con lo anterior se buscaba frenar la devaluación de la moneda y brindar estabilidad, la reestructuración de la deuda externa para aliviar la carga de la deuda y recuperar la confianza de los mercados financieros y por último la implementación de 2 programas de asistencia social para paliar la crisis y la pobreza a los sectores más vulnerables de la sociedad donde se brindaba empleo y asistencia económica. Estos programas incluyen la asignación universal por hijo y la implementación de comedores comunitarios. Con respecto al sistema educativo, les solicitó a los docentes en paro que vuelvan a las escuelas, el envío de dinero para las escuelas más periféricas, becas para los estudiantes y la distribución de cuadernos, cuadernillos con material pedagógico, libros y vídeos para sostener a los alumnos más carenciados. El objetivo era lograr que todos los chicos de 5 a 17 años estén dentro de la escuela, en lo cual es una oportunidad para el futuro de los mismos y además tenía que satisfacer las necesidades básicas que anteriormente atendían en los hogares, donde se ponía a los chicos en la puerta de la escuela vestidos, alimentados y atendidos en salud, y esto debe resolverse en la escuela debido a los 14 millones de pobres que había en el país a causa de la crisis. En su mandato, Duhalde convocó a elecciones presidenciales anticipadas para el año 2003, con el objetivo de restablecer la normalidad democrática y se necesita un gobierno fortalecido por el voto popular. Estas elecciones resultaron en la victoria de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo de 2003 tras obtener el 22% de los votos en un contexto de crisis económica y social. Se centró en la recuperación del crecimiento económico, el descenso del desempleo y la renegociación de la deuda externa, logrando una reestructuración. La política económica de Kirchner fue continuar con los lineamientos establecidos por el ministro de Economía de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante la participación del Banco Central en las compras de divisas e impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico del PBI, Producto Bruto Interno. Se propuso reconstruir un capitalismo nacional donde permitiera reinstalar la movilidad social, es decir, hacer nacer una Argentina que tenga progreso social donde los hijos pudieran aspirar a vivir mejor que sus padres, sobre la base de sus esfuerzos, capacidad y trabajo. Las políticas implementadas fueron exitosas como el canje de la deuda, la salida del default, la disminución del desempleo y la pobreza y la integración regional. Con respecto a lo educativo, se vivían las consecuencias de la profunda crisis socioeconómica y política desencadenada como resultado de los procesos neoliberales que se habían aplicado en el país en las décadas anteriores. La pobreza y la indigencia, la desigualdad en la distribución de ingresos, la exclusión social, el debilitamiento de las instituciones, la crisis de representación política y el descreimiento en la función pública daban cuenta de los procesos de concentración de la riqueza, dependencia externa y ausencia del Estado. El sistema educativo no estuvo ajeno. La desigualdad de oportunidades, la fragmentación del sistema, el deterioro de condiciones laborales de los docentes, la precariedad de su salario y el malestar en las instituciones fueron algunas de las consecuencias de un proceso que también redujo fuertemente la inversión educativa. Al asumir la mayor parte de las escuelas públicas se habían transformado en comedores, y los y las docentes, en trabajadores sociales que debían contener el conjunto de carencias que presentaban sus alumnos, alumnas y sus familias. Nuestro país comenzó a transitar un proceso de recuperación de la crisis. La educación, la ciencia y la tecnología fueron componentes fundamentales en ese camino y marcó un rumbo claro debido a que se necesitaba un nuevo proyecto educativo para un nuevo modelo socioeconómico. Se requería una transformación del modelo educativo, cuya prioridad tenía que apuntar a recolocar la enseñanza como estrategia integral de desarrollo. Un proyecto en el cual la educación tenía una función en la formación de ciudadanos que debían poseer iguales condiciones para integrarse, tanto al mundo del trabajo como a la esfera de la participación política. También el objetivo de consolidar la soberanía cultural, la democracia participativa y la identidad nacional.
Poco más de un año desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo fundamental para el cambio legislativo, comenzó un proceso de diseño y aprobación para una nueva ley, que buscaba ser más plural y participativa. A principios del 2006, a través de la firma de un decreto, el presidente de la Nación promovió diferentes debates que no solo incluían a las cámaras legislativas, sino a la sociedad en su conjunto debido a que participó de dicho hecho histórico. Finalmente, el 27 de diciembre de 2006, el presidente promulgó la Ley de Educación Nacional N-Grado 26.206. Dentro de los cambios que se plantearon con la nueva ley, se plasmó como importante el rol del Estado en relación a la organización, planificación, supervisión y financiación del sistema educativo nacional en sus 4 niveles, inicial, primario, secundario y superior, y sus distintas modalidades educativas dentro de las cuales se encuentra la educación rural. De esta manera, se buscó a través de las políticas públicas educativas garantizar que todos recibieran la formación educativa que les permitiera tener una participación social, política y laboral. En 2008, Kirchner decidió no postularse a nuevas elecciones, dejando el lugar de mandato a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se implementaron políticas sociales que marcaron un avance significativo en derechos y protección social. Se creó la Asignación Universal por Hijo, AUH, una transferencia mensual destinada a familias sin empleo formal, considerada una de las políticas sociales más relevantes. Se continuó con la ampliación de derechos previsionales, dando continuidad a la moratoria jubilatoria iniciada por Néstor Kirchner y sumando más de 3 millones de nuevos jubilados. En materia de derechos civiles, se sancionaron la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 y la Ley de Identidad de Género en 2012. Asimismo, se impulsaron programas destinados a la educación y la vivienda. El Plan Progresar en 2014 otorgó becas a jóvenes de entre 18 y 24 años para finalizar sus estudios, y el Plan Procrear en 2012 facilitó créditos hipotecarios accesibles para familias trabajadoras. Con respecto a lo económico, implementó un modelo de crecimiento con inclusión social, basado en el consumo interno, la industria y un rol activo del Estado. Entre sus medidas estratégicas se destacan la nacionalización de YPF y la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Además, en 2008 eliminó el sistema privado de capitalización de jubilaciones, AFJP, retornando al sistema estatal de reparto. Durante la crisis internacional de 2008 a 2009 se implementaron políticas anticíclicas para sostener el empleo y el consumo. El aumento sostenido de precios generó críticas hacia el INDEC por la alteración de estadísticas oficiales, mientras que se aplicaron restricciones cambiarias a partir de 2011 para evitar la fuga de divisas. Kirchner también llevó adelante la renegociación de la deuda externa y confrontó a los llamados fondos buitre. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se caracterizó por ser hiperpresidencialista y confrontativo, con una fuerte presencia comunicacional. Durante su mandato se produjo un conflicto significativo con el sector agropecuario en 2008 debido a la Resolución 125, que establecía retenciones móviles, lo que generó una ruptura con el campo y con medios tradicionales. Consolidó un movimiento político propio, fortaleciendo el kirchnerismo dentro del peronismo a través del Frente para la Victoria, con un notable apoyo juvenil, especialmente mediante la Cámpora. En política exterior, apostó por la integración regional mediante organismos como la UNASUR y la CELAC, manteniendo relaciones tensas con Estados Unidos y sintonía buenas con países como Brasil, Venezuela y Bolivia. Con respecto a lo educativo, se profundizó la Ley de Financiamiento Educativo, alcanzando una inversión equivalente al 6% del PBI. En 2010 se implementó el programa Conectar Igualdad, que distribuyó más de 5 millones de netbooks a estudiantes secundarios y docentes de escuelas públicas, fomentando la inclusión digital. Asimismo, se produjo una notable ampliación de la educación universitaria pública con la creación de 17 nuevas universidades nacionales. Se promovió además el programa FINES, que permitió a adultos finalizar sus estudios secundarios. Durante gran parte del período se registraron mejoras salariales para los docentes, aunque en algunos años surgieron conflictos sindicales.